Bien. Ya estamos en el aire. Estamos en directo. Vamos a esperar unos segundos. Aquí dice que ya salió. Estamos transmitiendo de la comunidad Shilot en Barranquilla. Esta parashá que corresponde al día de hoy. El nombre es Vayigash y significa y se acercó. Desde Génesis capítulo 44, versículo 18. Y se extiende hasta el capítulo 47, versículo 27. Continuamos con la parashá, vamos con la historia de José, todo lo que representa José en la Torá, la enseñanza, la doctrina que nuestro Dios nos ha dejado para que nosotros, nuestros hijos y todas las generaciones futuras puedan tenerla a mano y puedan observar siempre este testimonio que es para todas las generaciones hasta que nuestro Señor venga nuevamente, su segunda venida. Todas las cosas en la Torá tienen un sentido. Nada está escrito al azar ni para entretenernos. Nos sorprendemos que dentro de la Torá siempre encontramos detalles y nuestro Dios es especialista en esos detalles. Por eso Él nos transformó también nuestra mente. Ya nuestra mente no es la misma. Dice la Escritura que tenemos la mente de Yeshua. Porque nosotros podemos discernir estas cosas y estos detalles que no están a la vista del mundo. Porque, como dice el Señor, esto solamente lo puso en la alabanza de los niños y los que son como niños. Un saludo a nuestros hermanos. Ahí está Fabio Agudelo, nuestro hermano, mi hermana Karen está también acá. Carlos, Teresita Gómez, un saludo para todos, hermanos, Shabbat Shalom. Entonces, ahí van uniéndose nuestros hermanos para compartir en el mismo espíritu, el único que nuestro Dios nos ha dejado, para que todos estemos en unidad y hablemos las mismas cosas, la cual es la Escritura. No podemos irnos ni a derecha ni a izquierda, tenemos que permanecer en ella. Entonces hoy veremos a ver qué enseñanza nos deja nuestro Señor en esta historia que estamos continuando con José. Ya vemos cómo los patriarcas, a través de su primogénito, que por lo regular no fue el primero, sino siempre el segundo, dando Dios ya un mensaje, y José, que pertenece ya a uno de los últimos, de los menores de Jacob, cómo ocupa la primogenitura y tiene un sentido en lo futuro para nosotros, lo cual hoy comprendemos que representa las tribus que se perdieron y que también recibe el nombre de la casa de José o la casa de Efraín, que fue uno de los hijos de José. Vemos entonces aquí en el capítulo 44 de Génesis, desde el versículo 18, dice que entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Porque Jacob tuvo 4 mujeres.
Y una de ellas, que es la que es la madre de José y de Benjamín, que es la amada por Jacob, tuvo ya hijo en su vejez, pues ella era estéril también. Entonces, por el poder de Dios, tuvo este hijo, que sus hermanos lo vendieron a Egipto. Entonces, esta situación que estamos viendo aquí de Judá, que es el cuarto hijo de Jacob, está en una situación que es fruto de las acciones que ellos hicieron anteriormente. Al ellos vender a su hermano a Egipto, como si fuera un desconocido, y en este momento José había llegado a ser el segundo en Egipto, y en este momento los tenía ellos de frente. Entonces uno se puede imaginar si es que esto corresponde a un tipo de venganza o simplemente una amonestación o algo que tenga ese sentido, porque él los puso en aprietos a todos al exigirle que trajeran al hermano, el cual el papá se negaba a dejarlo venir, que era el hermano de él, era el menor de todos. Y entonces, pues, mediante una serie de requerimientos, los hizo que trajeran a su hermano. Entonces vemos esa situación de angustia que tienen ellos al ver algo que se les salía de las manos, pero que obligatoriamente les tocó hacerlo, poniendo en aflicción a su padre, porque por el temor de que ese hijo también se le fuera a desaparecer. Sin embargo, Jacob nunca dijo: mi hijo está muerto. Él simplemente decía no lo he visto, no lo he visto. Los hermanos negaron haberlo matado hasta lo último, pues estaban delante de José y ellos no lo sabían tampoco. José no se había manifestado a ellos, pero ellos decían que estaba también desaparecido. Pero la culpa la tenían en su conciencia, y por eso ellos pensaban que eso era un castigo de Dios en ese momento. Pero sucede algo bien interesante, porque como ninguna de las cosas que Dios tiene para enseñarnos a nosotros pasa por alto, entonces aquí en el versículo 34 del capítulo 44 dice: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Dice Judas, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Cómo me presentaré yo ahora delante de mi padre sin su hijo, sin el menor? Entonces ahí está el aprieto que le puso José a ellos, porque él dijo que se iba a quedar con el joven, con Benjamín. Bien, entonces dice el Génesis 45:8, ya cuando él se manifiesta, dice desde el 45:4: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagínense ese balde de agua fría que les cayó a ellos, pues en ese momento se le vino el mundo al piso. Este novaco ahí se va a vengar completamente de nosotros. Pero no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No vemos ninguna
represión de José, tampoco vemos que eso le haya causado amargura el estar todo este tiempo como siervo y como esclavo allá en Egipto. Parece que eso él lo tomó en una manera normal, natural, porque de todos modos él estaba aprendiendo algo y que Dios lo estaba preparando también. Y como también Dios le había dado sueños, él todas las cosas las buscaba precisamente en esa explicación. ¿Qué querrá decirme Dios? ¿Verdad? Es lo mismo que supongo que todos nosotros hacemos. Cuando nos pasan situaciones complejas y estamos acostumbrados de pronto a buscar una explicación para las cosas. Algunos piensan que cuando tienen una aflicción es un castigo de Dios, pero la Escritura realmente nos enseña que Dios usa situaciones para fortalecernos y para refinarnos, para ver que somos capaces de pasar por ellas, porque ese es la tranquilidad, la paz que sentimos al final. ¿Cómo podemos pasar nosotros por una situación complicada en este mundo? ¿Cierto? Y como son normalmente, se presentan diariamente, entonces ya últimamente quedamos acostumbrados a soportar muchas situaciones y seguimos porque Dios nos mantiene en este mundo. Y esto es una de las cosas que podemos nosotros también aprender de José, porque en este momento él le dice a ellos: no se entristezcan ni les pesa haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces vemos a un José que, entre otras cosas, representa un mediador entre Dios y los hombres, porque iba en una situación de calamidad en ese momento, donde la tierra iba a estar sin alimento 7 años, no lo soportaría nadie. Entonces eso iba a representar realmente que el pueblo desapareciera y la tierra completa, porque Egipto representaba en ese momento la potencia mundial de la tierra, ¿verdad? Vemos entonces que en esto siempre resalta la compañía de Dios. Como Génesis 39:2, ¿no recuerda que dice que Hachem estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto? A pesar de que estaba en esclavitud, dice que estaba próspero. Nosotros, o muchas personas, entienden que prosperidad es tener cosas materiales en abundancia. Pues aquí José no tenía nada material, pero la Escritura dice que estaba próspero. Y la prosperidad de Dios es la que está dentro de nosotros, no la que está fuera de nosotros. Entonces eso lo vamos entendiendo, porque sabemos que este es el momento en que Dios se manifestó a este mundo para enseñarnos estas cosas. También le dijo el Señor a Abraham también, cuando en Génesis 26:3, dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces, como el Señor siempre estaba con estos patriarcas. A Jacob también le dice lo mismo. Génesis 31:3 dice también: Hachem dijo a Jacob: vuelva a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Nunca Dios abandonó a ninguno, porque ellos eran los que el Señor había puesto como un ejemplo de los que iban a llevar la promesa, que es lo que nosotros leemos hoy en día en la Torá. También eso lo dijo con Josué y con Moisés. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Y entonces cuando leemos la Nueva Escritura, nos encontramos que nuestro Señor, en Mateo 28:20, da esa comisión a los apóstoles, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿cierto?, en todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son esas cosas que nos han enseñado? Porque ellos eran los apóstoles y eran del pueblo que en ese momento estaba representando a Israel, pueblo judío. Esas personas somos nosotros, porque Él los envió a las naciones. Las naciones son las que estaban fuera de Israel. Entonces nosotros hemos aprendido estas cosas que el Señor mandó que guardásemos o que vigilásemos. La palabra guardar ya hemos explicado que es vigilar la Torá. Vigilar que no entren las cosas que no pertenecen a la promesa. Porque sutilmente estas cosas pasan por algunos hermanos que no están bien informados con la Torá. Y entonces asumen el rol de maestros y muchas veces de profetas. Y hacen que el pueblo, como en los tiempos pasados, se extravíen del camino. Porque los oídos humanos no circuncidados son propensos a escuchar cualquier cosa. Y les da comezón por oír. Y muchas veces teniendo como base la misma Torá, pero no desde el punto de la verdad. Que es lo que Dios siempre nos llama, es a permanecer en la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que permanece para siempre. Hermano, usted... Hermano, disculpe una pregunta. Claro, hermano. Con respecto a lo que usted dijo, mencionó el punto de vigilar. Un poquito salió de lo que usted llevó. No, sí. Pero cuando hablamos de la palabra vigilar, se lo podemos entender de nuestra como creyente. En el caso de que de pronto nosotros llevemos el diezmo a la comunidad y ya conociendo el propósito del diezmo y todo lo que claro, hermano. Si vemos que de pronto, porque bueno, hay uno que dice, no, yo cumplo con llevar el diezmo al pastor y el pastor verá qué hace con él. Entonces, en el caso que yo lleve mi diezmo y es dependiente, y si el diezmo está cumpliendo su propósito en la comunidad donde se lleve, que sabemos que el propósito del diezmo es la necesidad del ser humano. La justicia. Pero vemos que no se está haciendo así. O sea, ahí podemos nosotros aplicar eso como que estamos vigilando sobre lo que se está haciendo con el mandamiento. O sea, tengo que poder decir que tengo el derecho de no, como yo sé que no se está haciendo lo que se debe hacer con el diezmo, yo tengo toda la libertad de coger el diezmo, entonces yo lo voy a hacer. Voy a hacerlo valer como se debe valer, yo lo voy a entregar al que yo piense, porque yo vea que tiene una necesidad. Y bueno, y hacer igual con eso. O sea, lo que quiero llevar es que al momento de vigilar el mandamiento, o en este caso, eso se puede aplicar como vigilar, es pendiente de lo que se está haciendo. Eso es, hermano, es que así es que es. Vigilar es que todas las cosas sean correctas, sean justas, tengan la justicia. Entonces, si una persona quiere torcer la escritura para beneficios propios, una persona que se ha instruido en la Torá, eso sería fácil de identificarlo. Y no podemos nosotros ser cómplices de esas cosas, de esas acciones. O sea, que está mal eso es lo que dicen, porque muchos sacan esa conclusión. No, yo cumplo con llevarse al pastor y el pastor sabe lo que hace con él. Está mal. Sí, eso está malo. Pastor o rabino, tiene que aclarar. O sea, cualquier líder. Cualquier. Sí, cuando habla del pastor, me estoy porque siempre dicen en ese ejemplo. Por eso te lo aclaro, porque siempre dicen ese ejemplo. Bueno, hermano. Por un caso que tuve, por eso ahora. Bien, digamos, lo esencial, hermano, en estos asuntos de vigilar, lo que son la Torá, tenemos que ver es con el asunto del fundamento, los principios.
Porque a veces, por eso el Señor decía, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, estamos acostumbrados a sacarle punticos a cualquier mandamiento. Pero nos olvidamos muchas veces del fundamento. Hay uno de los fariseos que incluso le había dicho el Señor, porque si el Señor los reprende es por eso. Ustedes dicen que es corbán cualquier cosa que yo le ofrezca a Dios. Usted dice que es corbán esto, que es mi ofrenda a Dios. Pero se olvidan de que hay que honrar a madre y padre, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el principio? El principio, fíjate que eso que estaba diciendo de corbán, de llevar la ofrenda al templo, ese es el mandamiento, es un mandamiento, pero no es el fundamento. Fíjate que el fundamento dice honrar a padre y madre, o sea que la justicia de Dios estaba encaminada al amor del prójimo, en este caso el padre y la madre. En esa situación prevalecía la honra al padre y a la madre que tú llevabas su... Claro, y hay muchos ejemplos en la Escritura que el Señor siempre los pone. Mira a David. David es uno de los ejemplos que él mismo le dice a los fariseos. Le dice, ustedes no se dan cuenta, David, porque lo estaban reprendiendo porque sus discípulos no se lavaban las manos, ¿sí? Entonces él le estaba reclamando, dice, ustedes no ven a David, como ellos tenían a David por grande, por eso es que le daba duro. Cómo entraba en el templo y se comía los panes de los sacerdotes, los panes sagrados, los panes que solamente podían comer los sacerdotes. ¿Y por qué se lo comían? Porque tenían hambre. Ahora, David no estaba acostumbrado a hacer eso, sino que eso representa un ejemplo de lo que es la libertad del Evangelio, lo que el Señor le llamó la libertad. No estamos bajo la Torá, que eso es lo que, o sea, el Señor, por lo menos, Él dice, yo no hice el reposo por causa o sea, yo no hice al hombre por causa del reposo, sino que el reposo por causa del hombre. Y pone las cosas en su posición. O sea, ustedes no son esclavos del reposo, del día de reposo no son esclavos. El reposo yo lo creé para que les sirviera a ustedes. Pero fíjense cómo las cosas se estuvieron torciendo. Todo se está torciendo porque el ser humano siempre va en contra de Dios. Y sutilmente y aparentemente el religioso tiene como esa expresión de piedad y todas estas cosas, pero no nos dejamos llevar por las apariencias. Es la justicia de Dios, porque ellos practicaban una justicia, pero no era la justicia de Dios, una justicia incorrecta que saliera del corazón y de la prudencia de cada quien. Y muchas veces eso sucede. Hay personas que no tienen realmente el Espíritu Santo, pero aparentan tenerlo y extravían el pueblo. Hermano, ¿usted iba a decir algo? No, es que me interesa la pregunta que hice además, porque es una pregunta que quiero ir con ella. O sea que si, por ejemplo, en el caso mío, pues que de pronto yo pertenecía a una iglesia cristiana, de pastor y todo eso, y ahora que uno conoce la verdad, cómo se maneja en realidad, que le están enseñando cómo es que se manejan los bienes, para qué es bien. Si de pronto cualquier persona se da cuenta que del lugar que salió no se está haciendo uso o los diezmos, todo se está haciendo para el beneficio del pastor, y de pronto tú dices, bueno, ya no estoy ahí, pero tú sabes que no se está haciendo uso. O sea, uno hace mal si de pronto uno se calla, si sepa que de pronto tanta gente que está dando y mira lo que están haciendo con el dinero. ¿Eso está mal? Claro, eso está totalmente mal. Si eso se está usando, eso no está haciendo la función para el cual fue creado el mandamiento. No está haciendo la función. No que está mal, o sea, no estoy preguntando que si está mal o que están haciendo ellos. El uso. Sino el quedarse uno callado. Bueno, esa parte yo creo que, bueno, estaría mal, pero, o sea, también hay que ser prudente en las cosas. Ajá. Y no va a salir uno peleando con nadie tampoco. Dios sabrá lo que hará. Mire, todo mundo, según la Escritura, todo mundo no diezma, porque el diezmo es un principio de la justicia, nos enseña la justicia. Y en el libro de Corintios, cuando habla de la ofrenda, el apóstol cita precisamente el maná.
el maná como un ejemplo. Dice, para los que le recogieron mucho no les sobre, y los que recogieron poco no les falte, ¿verdad? Para que así todos sean en igualdad. Por eso el Señor siempre habló de pobres y habló de ricos. Y siempre los principios, las leyes para los ricos siempre eran en base a pagar las horas del empleado antes que cayera el sol, que declinara el sol, o sea, que velara por el trabajador. Esa injusticia se ve hoy muchas veces, que al trabajador no le pagan las cosas, que no gana lo suficiente y todo eso. Hoy en día eso se ve en el mundo. Pero cuando el Señor creó el pueblo, Él dio esos principios porque sabía que el ser humano no va a caminar en esa dirección nunca. Siempre va a querer oprimir a su prójimo. Y eso es lo que vamos a ver siempre en este mundo. Por eso Él apartó su pueblo y Él quiere que en el pueblo de Él no se vean estas cosas. Entonces lo ideal es eso. Al que le falta, lo bendice Dios con el que tiene. Así es. Pero esto como mandamiento, como rigidez, esa es la parte que en la Escritura eso perdió la fuerza, porque antes todo era rigidez, incluso muchas faltas llevaban condenación a la muerte, que habían mandamientos ahí que si se violaban la persona moría, o por lo menos a la mujer que venían ya de juicio y la llevaron donde el Señor, le iban a apedrear, porque la ley decía que si la cogían en adulterio moría, pero también dice que el hombre también, o sea, tenían que ser los dos. Entonces había una injusticia porque ni siquiera el hombre lo llevaban, que pudo haber sido hasta uno de los sacerdotes esos que estaban ahí y lo tenían encubierto. Entonces por eso el Señor le dice, hombre, tire la primera piedra al que esté sin pecado. ¿Cuál era el pecado? Ellos lo tenían ahí envuelto porque sabía que la ley no decía que llevaran solamente a la mujer. Entonces no era que ellos se afligieron y se dieron cuenta que eran pecadores, no, ellos siempre, la cabeza es la maldad, y eso era lo que ellos, el propósito, sino que el Señor los confrontó con la misma Torá. Eso fue lo que, entonces había mandamientos. Entonces, en esta época no existe esa rigidez, hay una libertad, porque el juicio quedó en manos del Señor, porque aquí no hubo un juez que pudiera impartir la ley con justicia, porque condenaban al inocente y al culpable hacían soborno con él. Y eso comúnmente los principios que se ven en el mundo. Entonces por eso uno tiene siempre que estar vigilando la Torá, vigilando. Porque cuando hablamos de cumplimiento, hermano, no, que cumplir la Torá, hermano, nadie ha cumplido la Torá, porque eso significa todos los días, todos los mandamientos, las 24 horas, los 30 días del mes y los 365 días del año, todos los mandamientos al mismo tiempo. Porque entonces, algunos cumplen un par de mandamientos, que es lo que, unos 2 o 3 mandamientos, y dice, ya yo estoy cumpliendo la Torá. Entonces, presentarnos delante del Señor diciendo, no, ya yo estoy cumpliendo la Torá. ¿Con qué cara? ¿Y qué cantidad o con qué intensidad el mandamiento debe llegarse a un punto en que se considere válido? Un punto de 1 a 10. ¿Qué punto se considera ya haber hecho el mandamiento? No tiene medida. Entonces el Señor nunca dio eso en ese sentido. Y esa es la carrera que vemos hoy, que las personas hablan de cumplir un mandamiento, hablan de cumplir los mandamientos, pero es con el fin de juzgar a los demás. Porque esos que te hablan de cumplir mandamientos siempre están con el dedo señalando, tú no lo estás haciendo, tú no lo estás haciendo. Y por eso el Señor dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma vara con que medimos vamos a ser juzgados, y con esa no tenemos ninguna defensa, porque realmente con lo que juzgamos eso no nos va a defender a nosotros. Y esas son las cosas que uno debe
darse cuenta de lo que la Torá nos viene enseñando, digamos, formando, es una formación. No se trata de aprendernos la Biblia de memoria, entre más sepamos versículos, no, se trata de que hay una formación en nosotros para poder responder a las situaciones. Cada uno de nosotros va a tener situaciones diferentes en diferentes momentos. Eso es lo que se llama vigilar la Torá. Ese momento, esa oportunidad que nos llegó y nosotros podemos responder. Me encontré algo ajeno, entonces, ¿cómo respondo yo a eso ajeno? Porque yo soy el único que me lo he encontrado, los demás no están en esa situación en ese momento. ¿Cómo respondo yo a eso? Y me alegra ese testimonio de un hermano que me avisó, me dijo lo que había pasado, que tenía un recibo de la luz que pagar y que se le iban a cortar ese recibo y casualmente se encontró una cartera. Y entonces al encontrarse la cartera y tenía plata con la cual podía pagar eso. Y entonces ese hermano estaba mirando y dijo, no, esto no es mío, y lo devolvió. Llamó a la persona, a la señora, y la señora incluso dijo, no, a mí no se me ha perdido nada. Y dijo, no, aquí está el nombre suyo. Yo la llamo porque... Y entonces la señora fue a revisar, no, sí, ahí no está. Y él se la devolvió. No voy a decir el nombre del hermano porque de pronto... Entonces, la señora lo gratificó y él pagó su servicio. No, disculpe, ya una situación parecida, bueno, a veces yo en la empresa me gusta hacer un proceso de socialización con respecto a la escritura. Entonces yo voy a poner un ejemplo así, una hermana que es pentecostal, y yo de esa situación que si estaba necesitado un dinero y de repente yo con la ley se encontraba una cartera o algo, y yo le pregunté, ¿tú qué haces con ese dinero? Y él me dijo, ay, eso me lo mandó el Señor. Claro, llegan a pensar, mira, de esta necesidad el Señor me mandó esta cartera. Y entonces a eso le llaman que es milagro del Señor. Pero entonces no es... Es algo que no tiene ni sabe de quién es. Si no te va a cédula, por ejemplo, aparece 10 dueños, 20 Lo dueños. primero que hay que pensar es que, ¿de quién es? O sea, no enseguida, ay, ¿cómo mandó el Señor? Sino que, mira, A mí una vez se me cayó una cartera haciendo un trabajo. A mí se me cayó una cartera haciendo un trabajo, estaba arriba y se me cayó un cañoncito y fui a buscarla, preguntaba, toqué la puerta y me dijeron que no había caído nada. Y como yo metía monedas ahí en la cartera, yo vi una moneda de 1000 allá en un rincón, o sea que sí había caído ahí. Y no me la dieron. Entonces perdí y había plata. Y era de unos trabajos que tampoco era mío. Entonces son cosas que pasan. Bueno, entonces Génesis 45, 28. Ya ellos llegaron donde Jacob, y entonces Jacob estaba incrédulo de creer que su hijo estaba vivo, porque Faraón le había dicho que lo podían ir a buscar ya y venirse para la tierra, y él iba a atenderlos. Entonces dice aquí en el 28, dice, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Estaba ligada la vida de Jacob a ese hijo menor, al hijo menor. Estos textos que parecen aislados en la Escritura, en la Nueva Escritura, con el testimonio del Señor, él cita muchas parábolas sobre este asunto de algo que se perdió. Y uno de esos es cuando se habla de la parábola del hijo perdido, que ahí le llaman el hijo pródigo, pero diciendo que es un hijo malo que se fue. Pero el sentido es el hijo perdido, porque eso es lo que dice la Escritura. Eso está en Lucas 15. Busquémoslo un momento.
15:11 habla de que también dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Por qué cita 2 hijos? Porque está haciendo referencia a Judá y a José. Ahí no dicen esos nombres, pero esa es la parábola que le está diciendo a los maestros de la escritura, que supuestamente son los que enseñan. Y por eso le decía muchas veces, y le dijo a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo maestro en Israel, no sabes estas cosas? Ya, a estas alturas ya era para que todo eso se supiera. Siempre llegan los detalles. Usted está leyendo siempre que José lo vendieron, que José estaba perdido para el papá y que él estaba ligada su alma a la del papá, pero que había un hijo. En este momento sabemos que el que representa al hijo mayor es Judá y el hijo menor es José, la casa de José, y que el hijo menor representa a el hijo que se perdió, que eso corresponden a las 10 tribus, ¿cierto? Entonces dice por acá que el hijo se fue, se gastó la herencia del padre y luego se dio cuenta todo el mal que le había ido al irse de su padre, ¿cierto? Él volvió y le dijo al padre, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, contrario a que el padre lo fuera a recibir mal, lo que hizo fue que lo recibió y hasta le hizo la fiesta. La fiesta bíblica, la fiesta del Señor, ya sabemos que representa lo que es el reposo, y tenía que ser en ese día del poder de Dios. Eso solamente lo podía hacer Dios. Entonces su hijo mayor, que representa a Judá, en el versículo 25, que estaba en el campo y cuando vino, llegó en la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido. O sea, que debería ser la alegría que debería haber tenido Judá al saber que el pueblo que está perdido está regresando, ¿verdad? Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces ahí en esa parábola el Señor le está a ellos llevando a entender algo que ellos no querían aceptar. Pero además de eso, él le cita más parábolas, por lo menos la parábola de la oveja perdida. Ahí en Lucas 15:3, aquí mismo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Entonces, siempre vemos este tipo de parábola donde hay algo perdido, por lo menos el dracma perdido también. Como él hace, a ellos siempre los está llevando a qué me quiere decir el Señor, qué es lo que está perdido. Y también él dice: yo vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero hasta el día de hoy Judá no ha podido tener ojos para eso, y dice la escritura que tiene incluso un velo. Pero cuando el velo les sea quitado, entonces ellos podrán entender estas cosas. Pero por causa de nosotros, los que estamos ahora entrando, que es la plenitud de los gentiles, ellos, porque si ellos hubieran aceptado al Señor, nosotros no hubiéramos entrado. Esto fue una de las cosas que el Señor permitió para que nosotros pudiéramos entrar. Por eso dice Génesis 45:7.
Yo me matan porque si ellos hubiesen aceptado nosotros no hubiéramos aceptado, no hubiéramos entrado. Sí, porque si ellos aceptan al Mesías, ellos ya lo vuelven rey. Y entonces al volverlo rey quiere decir que ya comenzó el reino mesiánico y comenzó, o sea, ya todo quedó solucionado en ese momento. Entonces nosotros no hubiéramos tenido entrada ahí, porque ya hubo quien lo aceptó y esa era la misión, reconocerlo a él. Ellos no lo reconocieron, pero nosotros lo hemos reconocido. Entonces está cumpliendo lo que estamos hablando aquí, de que había alguien que estaba perdido y que estaba ligado a Israel, estaba ligado a su papá. Y el mismo Judá dice en el 44:34, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? ¿Cierto? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No se podía presentar a Israel un solo hijo. Él tenía que presentarse con su otro hermano, porque es que son dos hermanos y no podían llegar a uno solo. Hermano, usted va a decir algo. En el libro de Colosenses dice que Jesús vino a reconciliar el mundo completo, Claro. no a una raza, ni a una religión, ni nada de eso. O sea, esa es la intención de Jesús, de venir a reconciliar delante del Padre al mundo. Y así hay muchas citas de que no tiene que ver nada con raza, ni con lo que había anterior, ni nada así. Es más, Jesús dice que cuando nació, servirá para caída y para levantamiento de muchos. Y esa palabra fue escrita en el templo el día que él fue presentado. Bien, hermano, entonces lo que estamos leyendo, hermano, es que la Escritura siempre nos está llevando a que tiene que haber una unidad entre el pueblo que se perdió para que esté completo y el pueblo que permaneció ahí con la Torá. O sea que ninguno iba a llegar solo, iba a llegar separado del otro. Eso es lo que la Escritura nos está mostrando, porque nosotros, ¿cómo hubiéramos discernido eso? En nuestro mundo acá, eso no hubiera cabido en nuestra cabeza. Entonces, por eso el Señor nos ha hablado con parábolas, desde todo punto de vista, de que ese pueblo no iba a estar sin el otro, no aparecía, si no aparecía el hijo de Jacob. Y el hijo de Jacob ha aparecido ahora y estaba entre las naciones. Aquí en el 44:30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y sus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Entonces son lo que estamos hablando, los detalles de Dios. Como en este texto, que parece una historia de familiar, pero que el Señor está mostrando algo que va a suceder y que pertenece precisamente a los principios de lo que estamos hablando, los fundamentos. Los fundamentos es que son 12 tribus y que es un pueblo. Y que Judá representa solamente una sola tribu, no representa las 12. Y que aparentemente hoy ellos piensan que son el pueblo total y que son los que viene el Mesías, que están esperando porque no ha llegado para ellos,
y entonces cuando ellos lleguen lo va a salvar y ahí se va a acabar todo. Pero ellos ignoran la justicia de Dios, que es lo que le dice el Señor. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Yo que ellos consideran las 10 tribus que se desaparecieron, vamos a regresar. Por lo menos si ellos en su capacidad mental ven que no están, dirán, bueno, ya Dios nos dejó solos. Eso es lo que ellos creen. Porque ya, bueno, si Dios hizo eso es porque nos dejó solos. Pero no tienen en la cabeza que si Dios destruyó el templo, es porque ese templo algo debe significarse. Entonces van a parar otro templo, que es lo que tienen en su cabeza. Eso sí no lo disciernen ellos, porque quieren son las cosas visibles. Pero este hijo que estaba perdido no estaba visible, que corresponde con el principio de lo que estamos diciendo. El día de Dios, el día que Dios hizo. Que hablamos de la parashá pasada, el día escondido de Dios. Hay algo escondido para los ojos del mundo, ¿cierto? Que no lo pueden ver, por muy religiosos que sean y por muy estudiosos que sean, no lo pueden ver porque eso pertenece al poder de Dios y es el día que el Señor, en el que estamos nosotros ahora. No es que sea que porque este es el séptimo día y nosotros contamos 6 para esperar el 7, no. Es que ya nosotros pasamos todos esos 6. Espiritualmente el Señor nos trasladó al séptimo día, que es el poder de las cosas secretas, el poder de las cosas escondidas. El hijo perdido está representando a las tribus perdidas. No se ven. No se ven. Entonces, Claro. él regresó a la casa de su padre. Y así como él regresó, las tribus que están perdidas volverán a nuestro Señor. Exacto. Lo que tenemos ojos para verlo es lo que el Señor le dio la vista. Y podemos verlo. Ya nosotros lo podemos ver porque tenemos los ojos de Dios. Los que están ciegos no van a ver eso, por muchos ojos que tengan y por mucho aumento que se pongan en los ojos. Eso no van a poder identificarlo hasta el día de hoy. No han podido hacerlo. ¿Quién hace eso? El poder de Dios. El poder de lo que está en lo secreto. Vemos también a José. Por eso en Génesis 45:7, lo que estábamos leyendo aquí, dice que Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Algo semejante a lo que ya había sucedido con Noé. Estamos analizando lo que son los principios, los fundamentos de Dios. Fíjate que ahí no estamos metiendo Torah, ni que aquí tú hiciste esto, de que no lo hiciste, de que te acuso porque no hiciste lo que hice yo, ni leíste lo que leí yo. Aquí estamos hablando de los principios de Dios, que eso es lo prevalente y de lo que se trata toda la Nueva Escritura. Que la Nueva Escritura casi no menciona los mandamientos y la Torah en ese sentido de régimen, porque así era que se tenía ella. Pero siempre está hablando de esto, del fundamento. Por eso él dice el fundamento de los apóstoles y profetas, porque es que los apóstoles y los profetas hablaban era de eso. Y aparentemente parece que estuvieran violando la Torá, como Pablo, que le decían, no, estaba violando la Torá. Pero es que Pablo era en el fundamento. Entonces ellos no se daban cuenta. Pablo tenía en cuenta eran las cosas que pertenecen al poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Cómo en Hechos 1:13, fíjense que todo esto tiene, toda la escritura, toda. Hechos 1:13. Vamos a leer desde el 1:12 de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrado, ahí mencionan el día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, los 11 apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ese aposento alto que está ahí pertenece precisamente a eso que estamos hablando nosotros. Ellos habían entrado al aposento alto. Y aquí parece que esto solamente fuera una narración, pero ahí están viendo realmente ese detalle, que ellos ya habían entrado y moraban en el aposento alto. Entonces ahí era donde las oraciones tenían el efecto, que era lo que nos enseñaba a nosotros toda esa pedagogía que tiene que ver con el tabernáculo, donde había un aposento que era el lugar santísimo. Fíjense ustedes lo interesante. Vamos a ver cómo el Señor, cuando va a celebrar la Pascua, ¿verdad? Marcos 14:15. Vamos a buscar Marcos 14:15. El 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos les dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas Pesaj? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento alto? ¿Dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Iban a entrar a un lugar que está representando en este momento algo que no tiene que ver con este mundo, donde solamente iban a entrar ellos. ¿No entiendes esa parte, hermano? Dime, hermano. Cuando habla del aposento alto, o sea, ¿a qué se refiriendo específicamente? Mira el lenguaje, cuando se usa el lenguaje, el lugar santísimo se le llama aposento, el aposento también, y estaba al final. Entonces, nosotros hemos hablado de lo que representa el día séptimo, que está en el extremo, ¿cierto? Y aquí, cuando se llama aposento alto, es lo que está arriba. Y está haciendo alusión a que ellos entraron. Es una figura lingüística, pero te está enviando un mensaje también. Se entra en un lugar. Sí, hablar específicamente de un lugar. Hablaba de un lugar, pero el lenguaje es espiritual también. Te está mandando ahí, porque esa palabra de aposento alto incluso la usa también Salomón. No tengo ahora el texto, pero Salomón sí hace esa referencia a esos 3 aposentos, porque acordémonos que lo que representa acá el Edén es como si tuviera los 2 aposentos, ese que se llama la promesa, donde estaba Dios, y este que estaba Adán, cuando no había pecado. Adán, al pecar, lo que hizo fue incluir otro aposento más, y serían 3 aposentos, y él quedó bajo el aposento que estaba en la mitad. Ese aposento que está en la mitad es donde se presenta todo lo que tiene que ver entonces con el sacrificio, con lo que debe tener que ver con la redención y con la Torá. Por eso es que Adán había quedado bajo la Torá, para poder llevar ese proceso de lo que es la redención. Entonces, por eso se establece un ministerio de reconciliación
que representa ese lugar, quedando Adán entonces bajo la tutoría e intermediación de la Torá, porque ahora le tocaba más distancia para llegar al aposento alto, que es la promesa, o sea, los secretos de Dios. Y lo que les quiero decir, sí. Primera de Reyes se dice, así mismo hizo al final Sí, claro. un edificio de 20 codos, de tablas, de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Ajá, ahí está, hermano. Usted encontró el texto. Me alegro que usted mismo lo haya encontrado y que sea parte del poder de Dios, que nos está mostrando los detalles. Estamos hablando de los detalles de Dios. O sea, lo que quiero referirme es que hay varios formas en que Dios nos está presentando siempre lo mismo, y que es la cosa de que tenemos que nosotros poner nuestra atención, hermano. El Señor lo que quiere es que vivamos ahí en ese punto donde ya nos llevó, porque es que la promesa, de eso es lo que hablaba todo, que Él nos iba a transportar a esa promesa. Otra forma de decirlo, mira lo que dice Ruth 3:9. Vamos a tratar de buscar Ruth 3:9. Era la nuera de Noemí, y el pariente cercano es Boaz, pero había otro pariente más cercano, y la escritura hacía prevalencia sobre el más cercano. Entonces, como se trataba de un asunto de tierra, el que era más cercano era una persona, era terrateniente, y lo más probable es que ese era el que iba a comprar la propiedad. Pero lo que él le tuvo miedo fue a que tenía que darle nombre al muerto. Entonces él dijo, voy a dañar entonces mi heredad. Claro, voy a ponerle otro nombre a mi heredad, pues yo tengo que procurar un primogénito ahora para que el muerto tenga nombre, haya memoria sobre él. Ruth, una mujer moabita, no israelita, que viene de allá de un lugar donde estuvo llena de aflicciones junto con Noemí. Nunca perdieron la esperanza, nunca le echaron la culpa a Dios, siempre estuvieron bendiciendo y glorificando a Dios. Y ella se vino para el pueblo y confesó la fidelidad. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Ya ella se alejó de sus dioses. Entonces, en este momento ella había trabajado ahí en el plantío que tenía Boaz, ¿verdad? Y dice aquí, descendió pues a la era en el 6 e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Ese borde de la capa hace referencia, y es que esa palabra, que también la traducen como ala, la palabra borde, también se traduce como postrero. Extiende la parte postrera de tu capa porque por cuanto eres pariente cercano. Y ella le está citando la escritura, le está citando el principio, un principio de la escritura, un principio de la creación de Dios. Lo que estamos hablando lo hemos visto con el Shabbat, lo hemos visto con el aposento alto y lo estamos viendo con la capa del Señor. Cuando también una mujer se le presenta y toca el borde de su manto. Mira que aquí Ruth
le está citando ese principio, porque está hablando del pariente cercano, el que le iba a dar nombre al esposo muerto, para que el esposo tuviera nombre en Israel, para que tuviera memoria de su nombre, porque el nombre no muere, el que muere es la persona, pero el nombre es una representación de la promesa, porque el nombre permanece, y mediante esta función Dios nos está mostrando a nosotros las cosas intangibles que van a permanecer para siempre. Entonces, por medio del nombre usa eso, y dice que el Señor le dio nombre sobre todo nombre, o sea, porque ese nombre, si no desaparecieron aquellos nombres, y aquí estamos leyendo todavía muchos de ellos, el del Señor mucho menos. Entonces, eso lo podemos entender. Lucas 8:44 habla de la mujer. Ese que leímos fue el libro de Ruth. Fíjense que ese principio aparece en muchas partes. Hay que tener ojos para verlo. Una mujer que padecía de flujo, ¿verdad? Dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Dónde entró ella? Porque el Señor le dijo aquí, ¿quién me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido el poder de Dios. Esta mujer entró en el poder porque tocó el manto, el borde del manto, que corresponde con lo que estamos hablando siempre a lo postrero, a lo escondido. Es una referencia de lo que estamos hablando, que la Escritura siempre nos está enviando ese mensaje desde muchas formas y de muchas maneras. Marcos 6:56. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Entonces muchos dicen que el manto era mágico. Ese es el manto mágico. Ya sabes que en muchas congregaciones ponen cosas que si las toca, que si las besa. Marcos 6:56. Entonces, utilizan estos textos para cosas mágicas, pero el mensaje que tiene el texto está muy por sobre eso. Está hablando del poder de Dios, porque el mismo Señor dice, poder ha salido, o sea, porque está refiriéndose al poder de Dios. Eso es lo que el Señor vino a traer a nosotros, el poder de Dios. No es posible que nosotros todavía el enojo nos domine en algunas circunstancias. Y después digamos, lo que pasa es que la ley dice que somos débiles. Y entonces esa es la excusa. Entonces la ley se tiene hoy en día como excusa, pero el Señor no vino a hablar nada de la ley en ese sentido. Él vino a hablar del poder de Dios, que fue lo que dice cuando leemos Romanos, que Pablo comienza precisamente haciendo alusión a esto. Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe a fe. Ahí no mencionan la ley por ningún lado.
de fidelidad a fidelidad. Como está escrito, el justo dentro de la fidelidad vivirá. Está hablando en futuro porque se estaba refiriendo a este tiempo de que Él iba a venir, el tiempo del poder de Él. Entonces ya estamos trasladados allá, el tiempo de la fidelidad. La fidelidad es lo que Dios prometió. Prometió el amor, entonces nuestra conducta debe ser en base al amor. Entonces el mandamiento, aquel que nos va al Señor a permitir en un momento determinado, no nos está pidiendo el 100 ni el 200, ni nos está poniendo una medida. Simplemente el ingrediente, el intermediario, el intercesor en ese momento es el amor, la medida justa, la que corresponde a la capacidad con que Él nos ha ido formando, porque todos no estamos formados igual. Algunos van más arriba, otros van más atrás, pero para el Señor todos estamos en el mismo nivel, porque el amor es el que nos nivela a todos. ¿Ya? Ahora, la hipocresía es conocer el amor y no hacerlo, o no estar en la medida de la justicia, no estar en lo justo, sino aparentar algo que no corresponde a la medida que debe hacer o debe usar en ese momento. Entonces, estamos viendo cómo el Señor nos traslada a nosotros en todos estos detalles. Y estas son las moradas celestiales también de que el Señor habla, que dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes, un lugar donde podamos nosotros participar del poder de Dios. Ese va a ser el combustible desde que comenzó el reino de los cielos, que precisamente es ese día del poder de Dios, donde ahora nosotros hemos permanecido y estamos perseverando. Por eso no podemos hablar de los llamados y los escogidos solamente. Muchos escogidos serán engañados. Pero al haberlo trasladado al poder de Dios, lo que nos está diciendo es la perseverancia. Perseverar en las cosas que Él nos ha enseñado. Y cómo nosotros podemos mantener esa libertad con la que Él nos redimió, para no ser esclavos de este mundo, para nosotros no participar en las cosas de este mundo, sino conocer cuál es su voluntad, cuál es el propósito que Él tiene para nosotros realmente, y podamos vivir en estas vidas de una forma justa y una forma que nosotros podamos practicar realmente todas las cosas, pero teniendo en cuenta el amor. Ya no estamos nosotros compitiendo el uno con el otro, de que tú haces más que yo, de que yo hice más que tú, de que te acuso por esto, sino porque eso le corresponde a nuestro Señor. Nosotros simplemente lo que hacemos es ayudar al que viene detrás de nosotros, y el que va delante de nosotros nos ayuda a nosotros, y todos vamos siempre en el mismo sentido, siempre hasta ese día que nuestro Señor, de nuestro encuentro con el Señor. Bueno, hermano, entonces hasta aquí la parashá de hoy. Esperamos que el Señor siga teniendo misericordia con nosotros y nos siga ayudando en todo. Bueno, shavuot para todos los hermanos.